¿Qué es la filosofía? Etimológicamente, filosofía deriva del griego philos, que significa amor, y también búsqueda, y de sofía, que significa sabiduría. La filosofía es entonces el amor o la búsqueda de la sabiduría. Reflexionemos. ¿Por qué la filosofía es para algunos un dolor de cabeza? A otros los exalta y algunos la consideran subversiva y peligrosa. ¿Por qué hay tanta gente que no le lleva el apunte? En todo caso, ¿qué es la filosofía? ¿Todos podemos ser filósofos? ¿Cómo podemos reconocer a un filósofo en la calle? Los filósofos son personas preparadas académicamente para abordar los problemas filosóficos. Todos lo somos cuando tomamos distancia de nuestra rutina cotidiana y sometemos a crítica nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es necesario conocer la historia de la filosofía. Ciertos filósofos dirán que estudiar la historia general de la filosofía es una tarea imposible, tal vez distorsionante. Pero como dijo una vez un filósofo, es mejor hacer algo mal que no hacer nada. Y no es posible definir la filosofía sin recurrir a su historia. Su concepto es inherente a la misma historia de la filosofía y se fue desarrollando a lo largo del tiempo a través de la secuencia de relatos y de escritos que marcan líneas de continuidad y de ruptura de posturas semejantes y antagónicas. Entonces, ¿qué es la filosofía? En Grecia, filosofía quería decir amor a la sabiduría, y esta parece una definición razonable, pero no nos llevará muy lejos porque a lo largo de la historia hubo agudas discrepancias acerca de lo que es la sabiduría. Marx y otros anunciaron la muerte de la filosofía. Esto les dificulta la tarea a los filósofos profesionales. Un italiano llamado Gramsci aseguró que todos somos de algún modo filósofos. Veamos otra definición de filosofía. Bertrand Russell la definió así: la filosofía es la tierra de nadie, situada entre la ciencia y la teología y expuesta al ataque de ambos bandos. ¿Cuándo empezó la filosofía? ¿Y por qué? Vamos a escuchar a Karl Jaspers, el filósofo alemán. El eje de la historia mundial parece pasar por el siglo V a.C., en mitad del proceso espiritual que hubo entre los años 800 y 200 a.C., donde surgieron Confucio, Lao Tse en China, los Upanishads y el Buda en la India, Zaratustra en Persia, los profetas del Antiguo Testamento en Palestina, Homero, los filósofos y los dramaturgos clásicos de Grecia. Por otro lado, también podemos, ya que estamos viendo a Jaspers, podemos decir que Jaspers
dice que las preguntas filosóficas nacen de 3 estados de ánimo diferentes. Uno es el asombro ante la naturaleza. Otro es la duda de lo desconocido. Y por último, la angustia frente a las situaciones límites, por ejemplo, la enfermedad y la muerte. Bueno, y como decíamos hoy, ¿dónde empezó todo? Todo empezó en Grecia. ¿Por qué Grecia? En el siglo VI a.C., las ciudades-estados de Grecia continental eran prósperos centros comerciales. A través de su teatro, los griegos desarrollaron la idea del imperio, de la necesidad más que del azar ciego. Echaron los cimientos básicos de la democracia, herederos del espíritu marino y aventurero de la antigua civilización minoica. Viajaron mucho. Su lengua era apropiada para la descripción precisa. Habían tomado la geometría de los egipcios y del Asia Menor la astrología y el calendario. No obstante, no hay certeza sobre estos primeros datos históricos. Ya que no sabemos a quién echarle la culpa de que empezara la filosofía, tomemos a Tales. Tales de Mileto. Fue el primero a quien se le llamó sabio. Era un político, geómetra, astrónomo y pensador del activo puerto de Mileto. Por eso no es su apellido, sino que era de Mileto, una ciudad antigua de Grecia. ¿Por qué llamamos también el paso del mito Logos? Se le atribuye a Tales haber previsto con exactitud el eclipse solar en el año 585 a.C. A él no le interesaban los mitos. Antes en Grecia se guiaban por los mitos, por ejemplo los mitos de la cosmología que explicaban el origen del universo. Y a raíz de a partir de esos tipos de mitos, salían los demás mitos o explicaciones de lo cotidiano, de lo natural, o de distintos fenómenos de la naturaleza. Pero Tales fue uno de los griegos que sus ideas no se basaban en los mitos, sino en el conocimiento del mundo y de los astros. Era un hombre práctico. Lo singular de griegos como Tales fue que procuraron separar la ciencia de la magia y osaron pensar en el mundo sin pensar antes en Dios. La pregunta que se hizo Tales no es tan fluida como parece, pero lo importante es que es un nuevo tipo de pregunta. ¿Qué pensaba Tales? Para él, al principio todo estuvo hecho de agua. Él se preguntaba eso. Entonces, estos filósofos, Tales y los demás filósofos presocráticos, que vamos a verlo más adelante, buscaban era la unidad de las cosas. Por eso repasemos que la filosofía es el arte entonces de aprender a realizar preguntas certeras y que tocan las fibras del pensamiento, las causas más profundas de la realidad y los acontecimientos más asombrosos. Recordemos entonces también a Platón, que él decía que los verdaderos filósofos son aquellos que hacen o que anuncian y contemplan la verdad. Él tenía un mito que era el mito de la caverna. Si ustedes lo recuerdan, habíamos visto de hombres encerrados en una caverna y que estaban esclavizados allí
encerrados, no podían ver el mundo externo. Para ellos esa era su verdadera realidad. Solamente se veían algunas figuras deformantes a través de fuego y de objetos que se veían a sus espaldas, y esas eran sus realidades, sus miedos, sus temores. Pero uno de los esclavos logró liberarse y escapó y salió al exterior, y allí vio lo que había en la naturaleza. Entonces él tuvo la capacidad de asombrarse, pero no quiso quedarse con eso que observó. Vio el mundo, vio la realidad, el sol, las estrellas, los árboles, las plantas, cosas que nunca había visto. Y entonces fue a la caverna nuevamente para comentarle a sus compañeros todo lo que él había descubierto. Pero ellos no querían salir de la realidad. Y a veces, nosotros también nos podemos preguntar sobre nuestras realidades, sobre las cosas que nos pasan. Y quizás nosotros pensamos de una manera, como ese hombre que salió al mundo externo, y otras personas piensan diferente a nosotros porque tienen sus propias realidades. Bueno, y hasta aquí llegó este tutorial, y para la próxima vamos a repasar los demás filósofos presocráticos.